La epístola pues de este domingo, el cual va a tratar de los enemigos de la iglesia, de cómo actúan los enemigos dentro de la iglesia, está tomada muy a propósito la epístola de San Pablo a los Colosenses y nos dice: hermanos, como escogidos que son de Dios, santos llamados, revístanse de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia y paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor les ha perdonado, así también háganlo ustedes. Pero sobre todo, tengan caridad, que es lo que hace la unión, el vínculo de perfección. Y triunfe en sus corazones la paz de Cristo, a la que también fueron llamados para formar un solo cuerpo en la iglesia. Sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en ustedes abundantemente con toda sabiduría. Enséñense y amonéstense los unos a los otros, por medio de los salmos, con himnos y cánticos espirituales. Canten de corazón a Dios dándole gracias. Cualquier cosa que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían sus trabajadores, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Llegándose los trabajadores del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible entonces que tengas cizaña? Les contestó: algún enemigo mío ha hecho esto. Y replicaron los criados: ¿quieres que vayamos y la cortemos? No, lo respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer el uno y otro hasta el día de la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, mas el trigo guárdenlo en mi granero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Esta es una, queridos fieles, de las 8 parábolas que dijo nuestro Señor después de haber curado a un hombre del demonio, haber estado cansado, curando enfermos durante todo el día. Se subió a una barquilla, la barquilla de Pedro, tomándola como púlpito. Desde allí empezó a predicar varias parábolas: la de el grano de mostaza, y ahora esta también, la de la cizaña y el trigo. Recordemos la semana pasada que, aunque celebramos el domingo, el día de la Candelaria, el Evangelio de ese domingo hablaba de cómo la barca en la cual nuestro Señor Jesucristo subió estaba en el mar de Tiberíades, y de repente vino una gran borrasca y casi echa la barca a pique. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en ella, pero dormía. Los apóstoles lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Nuestro Señor los regañó y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Acaso no estoy yo el creador de todo, el dueño de las tempestades, el dueño del rayo, el Dios todopoderoso aquí con ustedes? ¿Por qué tienen miedo de que la barca se vaya a ir a pique? Eso no sucederá. Entonces se levantó nuestro Señor, increpó a los mares y a los vientos, los cuales cesaron, e inmediatamente vino una gran bonanza, una gran calma en el mar. Y se azoraban los hombres diciendo: ¿quién es este que hasta los mares y los vientos le hacen caso? Pues es Jesucristo nuestro Señor. No debieron de haber tenido miedo los apóstoles, porque estaban en la barca de Cristo, la barca con Cristo. Esa barca nunca se iba a ir a pique porque Cristo estaba dentro de ella.
Y decíamos nosotros que esa es la imagen verdadera de la Iglesia Católica. La barca de Pedro, la única iglesia formada por Cristo, que aunque al principio y también hoy es una navecilla que ha sido azotada por los vientos de las herejías, por los vientos de sus enemigos que la han querido llevar a pique, Jesucristo está dentro de la barca de la Iglesia Católica y no debemos de tener miedo. No debieron tener miedo tampoco los apóstoles en ese momento, porque Cristo estaba en él. Aunque a veces parece que Cristo parece dormido y parece que los enemigos de la iglesia están progresando más, nuestro Señor se sonríe, porque aunque parezca que está durmiendo y le decimos: Señor, ¿dónde estás? El modernismo se ha apoderado de todas las iglesias. Señor, ¿dónde estás? No tenemos un papa legítimo. Señor, ¿dónde estás? Los obispos de tu iglesia están todos peleados unos contra otros. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué duermes, Señor? Si tenemos tanta necesidad de ti, sálvanos que perecemos. Nuestro Señor está en la barca, y a pesar del golpe tan certero que dio el modernismo y la herejía, el demonio, a la Iglesia Católica en el año de 1959, eligiendo a un hereje por pontífice, falso pontífice, en la persona de Ángelo Roncal y de Juan XXIII. Desde entonces no tenemos papa, y parece que se levantaron las olas contra la iglesia, contra la barca de Pedro, pero no la han podido destrozar ni aún con este golpe certero. La iglesia y la barca de Pedro, que parte de ella somos nosotros, estamos flotando todavía en las aguas de este mundo, y aunque nuestro Señor parezca que duerme. El Evangelio del domingo pasado, como lo acabo de explicar, hablaba de los enemigos externos de la Iglesia Católica, de los judíos, de los herejes, de los masones, de los modernistas, de los liberales, que quieren pugnar contra la Iglesia, y a pesar de 20 siglos que tiene la Iglesia Católica, no la han podido destruir. Pero el Evangelio de este domingo nos habla, queridos fieles, ya no de los enemigos externos que tiene la Iglesia Católica, nos habla de los enemigos internos que sufre la Iglesia y a los cuales les debemos de tener nosotros mucho más temor que a los enemigos externos. Los enemigos externos, cuando han querido dar batalla a la Iglesia Católica de frente, siempre han quedado destrozados, despedazados. ¿Dónde quedó Anás y Caifás, que pensaron destruir a la Iglesia, matando a Jesucristo nuestro Señor? ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde está Pilatos? ¿Dónde está Arrio? ¿Dónde está Nestorio, al que combatió nuestro santo de hoy, San Cirilo? Todos ellos han muerto y perecido junto con sus herejías, y la Iglesia Católica continúa de pie, pero la Iglesia en este domingo nos habla de un enemigo mucho más terrible, queridos fieles, que es el enemigo interno. En España hubo un gran héroe que, luchando contra los enemigos del país, del reino y enemigos de la iglesia, peleaba contra sus enemigos, los cuales lo atrincheraron dentro de un alcázar allí en Toledo. Aunque eran demasiados los enemigos por fuera, ninguno se atrevió y ninguno pudo durante muchos meses, hasta que terminó el asedio y se tuvieron que retirar. Ninguno pudo vencer a este gran peleador de España que estuvo dentro de esa trinchera. Pero ¿saben por qué aguantó tanto? Porque no había un infiltrado dentro. No había ningún enemigo interno. Que si hubiera habido un infiltrado dentro de ese alcázar, dentro de esa fortaleza, el enemigo hubiera triunfado contra el rey. ¿Qué pasó con la misma España? Que luchando contra los moros, que querían entrar por la parte de África, querían destruir el catolicismo de España, inmediatamente España mandó sus ejércitos al estrecho para que no entraran en sus barcos, para que no entraran en las ciudades los moros, los musulmanes.
y destruyeran nuestra religión. Pero teníamos un enemigo interno que eran los judíos. Los judíos querían destruir la Iglesia Católica y por eso, de una manera oculta, abrían las puertas por la noche para que se introdujeran los enemigos de España y los enemigos de la Iglesia Católica por esas rendijas que abrían los judíos. ¿Qué fue lo que pasó? Se entabló una gran guerra, perdió mucho territorio España, ahorita todavía quedan vestigios de ella en la Alhambra, porque había enemigos internos que abrían las puertas al enemigo externo. Así pasa con la Iglesia, así pasó con la Iglesia Católica en esta batalla que dio contra el modernismo. El Santo Papa Pío X abrió a los fieles el conocimiento de que había una nueva herejía que quería destruir la liturgia, que quería destruir las mismas bases de la Iglesia Católica, que era el modernismo. E hizo encíclicas, entre ellas la encíclica Pascendi, tan celebrada, tan conocida, tan fuerte, que le dio un golpe en la cabeza al modernismo en su tiempo. Decía cuáles eran los enemigos de la Iglesia, cómo querían actuar los enemigos de la Iglesia. Se estaban metiendo los enemigos en la Iglesia. Sin embargo, muere el Santo Papa, los otros papas también dieron guerra al modernismo, pero el enemigo ya lo teníamos dentro. Se fueron infiltrando dentro de la Iglesia Católica, como no la podían destruir por fuera, la quisieron empezar a destruir por dentro. Y fíjense tanta perfidia de los judíos principalmente. Metían a sus hijos incrédulos, a sus hijos de la religión judía, a los seminarios católicos. Y se hacían pasar por verdaderos católicos. Eran los más piadosos, los que nunca pecaban, los que eran los más buenos, los más obedientes, porque se estaban infiltrando. Llegaron a ser sacerdotes y por ser excelentes en lo que hacían, llegaron a ser obispos y luego arzobispos y luego cardenales, hasta que llegó un judío a ser papa. Pablo VI, judío de raza y judío de religión. Montini era judío de religión, fue un infiltrado y fue elegido, claro, inválidamente, falsamente, lo sabemos, pero fue elegido como papa. Él no usaba el crucifijo como usamos los obispos, como usa el papa, el crucifijo en el pecho. Él utilizaba el efod, que es de los sacerdotes judíos. Hay fotografías de él. La iglesia estaba completamente infiltrada. ¿Por qué caímos nosotros en este problemón de que ya no hay misa católica en todo el mundo? ¿Por qué todos los obispos fallaron? ¿Por qué tenemos? Porque llegaron los enemigos de Dios ocultamente hasta ocupar la silla de Pedro. De una manera inválida, por supuesto, de una manera injusta, de una manera no católica. Pero todo el mundo los cree que son papas. Y nada. Son lobos vestidos de ovejas, vestido de blanco cuando tiene el corazón y el alma negra, como un papa santo católico, cuando en realidad es un lobo rapaz que ha verdaderamente aniquilado a los verdaderos pastores y comido a las ovejas. ¿Cómo pasó esto? Nos lo explica el Evangelio de hoy, que se durmieron los trabajadores y por la noche su enemigo vino y sembró cizaña por envidia, por maldad, por lo que ustedes quieran. Le sembró cizaña en su campo. La cizaña es en todo parecida al trigo. Tiene una espiga más o menos igual. Su semilla es muy parecida a la semilla del trigo. Nada más que es un poquito más pequeña y más morena que el trigo. Pero crece y nadie lo reconoce más que los verdaderamente peritos en el trigo. Crece la cizaña y crece el trigo. Los trabajadores le dijeron: Señor, ¿arrancamos la cizaña? No, porque su raíz está unida a la raíz del trigo. Si ustedes arrancan la cizaña, van a arrancar con ella el trigo. Espérense hasta el día de la siega, cuando ya el trigo y la cizaña estén verdaderamente bien maduros. Y entonces ya podremos arrancar la cizaña y arrojarla al fuego, y arrancaremos el trigo y lo guardaremos en nuestros graneros.
El enemigo de la Iglesia Católica no solamente está por fuera, está dentro, en sus mismas filas, en sus mismas raíces, y por eso pasó lo que pasó. Por eso estamos sufriendo ahorita por el modernismo, por eso la herejía se enseñoreó del Vaticano, por eso la sede de la abominación está en la misma Roma. Y nosotros, los verdaderos católicos, el trigo de Dios, estamos sufriendo ahorita porque ganó por más la cizaña. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? En primer lugar, descubrir por medio de la instrucción religiosa qué es trigo y qué es cizaña, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque, queridos fieles, nosotros, esto no solamente se utiliza en la iglesia, también la cizaña y el enemigo malo se mete dentro de los hogares para destruir la unión familiar. Siempre hay entre todos ese trigo oscuro, ese granito negro dentro de una familia que empieza a oponer a hermano contra hermano, a hijos contra padres, y lo que era una familia muy hermosa se vuelve una familia desunida, todos peleados, todos enojados unos con otros, porque no saben distinguir que su enemigo, el demonio, no le gusta ver la unión en la familia. Lo mismo pasa en una parroquia, y lo mismo está pasando ahorita con la iglesia, con el remanente de la iglesia que está pasando. En una parroquia, todos los fieles unidos a su sacerdote, a su obispo, el obispo, el sacerdote, tratando de sembrar la buena semilla dentro del campo que es su parroquia. Habla, instruye, atiende, pero no siempre hay alguno que no es trigo sino es cizaña. Y se atreve a criticar a los sacerdotes, y se atreve a criticar la doctrina católica, y se atreve a criticar absolutamente todo, y no solamente se queda eso en su mente, sino que lo empieza a difundir a sus más allegados. De tal suerte que empieza a haber problemas en la parroquia, se empiezan a separar personas de personas, empieza a ser un lugar o una casa de puros desconocidos. Y eso no es correcto. El demonio le gusta sembrar la cizaña, no solamente él directamente, sino también por medio de sus secuaces, utilizando precisamente las inclinaciones humanas para que pueda esto acontecer. Les hablaba de este héroe de Toledo, les hablaba yo de España con los judíos, pues también el demonio tiene en cada uno de nosotros a un judío, a un traidor que le ayuda al demonio. Fíjense que si el demonio no tuviera nuestras mismas bajas pasiones que nos traicionan, a un cómplice, ya lleva la iglesia 20 siglos, ya estuviera restaurado el reino de Dios en todo el mundo. Pero como nuestro enemigo, el demonio, tiene a sus judíos dentro de cada uno de nosotros, tiene a sus traidores dentro de cada uno de nosotros, nuestras malas inclinaciones, nuestras bajas pasiones, nuestras ganas de chisme, nuestras ganas de pelear, nuestra falta de perdón, nuestra falta de caridad, entonces el demonio se vale de eso. Oye, ¿por qué vas a perdonar a tu hermano? Si tu hermano dijo esto en contra de ti. Y yo, como soy muy soberbio, digo, tiene razón. ¿Por qué voy a perdonarlo si él fue el que me ofendió? Me olvido de la doctrina de Cristo, me olvido de la buena semilla. Y ayudado al demonio por mi soberbia, entonces me hace pelear con mi hermano. En vez de decir, sí, a lo mejor mi hermano tiene todos los defectos, habló de mí, pero a lo mejor en ese momento estaba mal, estaba enojado. Yo lo perdono porque yo soy católico. Yo lo perdono como mi Dios me enseñó a perdonar. Entonces el demonio ya no tendría ninguna injerencia en nosotros. Los esposos continuarían siendo tan felices. Los hermanos continuarían siendo tan unidos. Las parroquias serían una antesala del cielo. La iglesia estaría muy bien. Pero desgraciadamente el demonio es ayudado por nosotros mismos, por nuestras inclinaciones, las cuales no reprimimos, las cuales dejamos salir. Y el demonio se aprovecha de ellas precisamente para causar daño.
Miren, hablando ahorita de cómo sigue la barca de San Pedro, la Iglesia Católica, habemos muchos obispos, no los que quisiéramos, pero hay muchos obispos, varias congregaciones que están difundiendo la verdadera doctrina, la buena doctrina. Pero entre los tradicionalistas hay obispos aparentemente tradicionalistas, congregaciones aparentemente tradicionalistas, que entre la verdad difunden un poco de cizaña. Nosotros sabemos que desgraciadamente este señor que está destruyendo la Iglesia Católica no es un papa legítimo. Pero viene de repente un obispo y dice, ¿saben qué? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si es un papa pero hereje? ¿Y si es un papa pero malo? ¿Y si es un papa, es su santidad pero malo? ¿No nos estaremos equivocando? Y empieza a meter la duda entre los católicos. Señores, Jesucristo lo dijo, por eso hay que apegarnos a la doctrina. El que no está conmigo está contra mí. No puede haber un papa hereje. No puede haber un papa hereje, y este señor es un hereje. Y no solamente de una herejía, sino de muchas herejías patentes y latentes. ¿Por qué defenderlo? Allí están los lefebristas, la Fraternidad San Pío X. Sí es papa, pero no lo vamos a obedecer porque es un papa malo. Oye, si al papa le llamamos los católicos su santidad es el vicario de Cristo, es el representante, es el mismo Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo Cristo en la tierra va a destruir su propia iglesia? ¿Cómo Cristo aquí en la tierra va a destruir la Santa Misa? Va a odiar la misa tradicional y la va a abolir. ¿Cómo Cristo aquí en la tierra se va a juntar con los herejes, con los adoradores de las serpientes, con los adoradores del demonio? ¿Cómo un Cristo aquí en la tierra, un Papa aquí en la tierra, va a poner en el Vaticano a un Dios falso como la Pachamama? ¿Cómo cada vez que abre la boca un Cristo aquí en la tierra, su santidad aquí en la tierra, acepta los matrimonios de homosexuales? Ese no es Cristo. Ese es un lobo vestido de ovejas. Pero entre los obispos que se dicen tradicionales, hay algunos que dudan para querer meter la cizaña entre nosotros los sedevacantistas. Es por eso que no ha habido una unión completa. Porque este obispo es verdaderamente católico, decimos nosotros, pero resulta que tiene problemas morales. Este obispo es verdaderamente católico y aparentemente quiere el bien, pero no ayuda a los demás. Todo para él, que todos se unan a él. Aquel otro obispo es válido en todos los sentidos, pero nunca voltea a ver a sus hermanos obispos para hacer algo en favor de la Iglesia Católica. El demonio nos está arrasando porque metió a los infiltrados, a los enemigos dentro de la Iglesia. Hay que descubrir a los verdaderamente obispos católicos. ¿Cuáles son estos? Los que conserven la fe católica de principio a fin. Los que sepan que hoy, desgraciadamente hoy, estamos en la sede vacante. Somos sedevacantistas. ¿Por qué? Porque ese señor que ahorita está en el Vaticano no es un verdadero papa católico. La sede católica está vacante. Y si hay algún obispo que se diga tradicionalista y anda con medias tintas en este punto, que sí es y a la vez no es, que a lo mejor sí es, que a lo mejor es papa material pero no papa formal y demás, no le hagan caso. La cosa es, las cosas se deben decir claro. Hay que decir sí, sí, no, no. Y siempre la respuesta más sencilla es la más verdadera. La situación que estamos sufriendo ahorita por la infiltración en la iglesia es que estamos en sede vacante. No hay un papa legítimo. Vemos nosotros, ustedes mismos que no han estudiado ni teología ni filosofía, ven ustedes lo que dice ese señor del Vaticano. Dice puras cosas en contra de la Virgen María, en contra de la constitución de la iglesia, en contra de la moral, en contra de todo. Parece como un anticristo que está queriendo destruir todo lo que hay de bueno en la iglesia.
Y todavía hay tradicionalistas que lo lleguen a defender. Esos no son verdaderos católicos, son verdaderamente anticristos, ayudadores del demonio en esta infiltración que hay en la Iglesia Católica. Entonces, queridos fieles, la mejor manera de no dormirnos en estos tiempos de descarada impiedad es instruirnos en la santa religión, permanecer católicos sin dudar absolutamente nada de las verdades que nos ha dicho la Santa Iglesia Católica y también actuar en consonancia a ellos. Señor, si usted es muy soberbio y le gusta criticar la religión a la Iglesia, empiece a utilizar la humildad, porque si no, de ahí se va a agarrar el demonio para hacerle perder su fe. Señor sacerdote, que ama a la Iglesia Católica y se entregó a Cristo por ella, predique la verdad, que la abundancia de la palabra de Cristo more en sus sermones, pero no solamente predique, sino que actúe conforme a lo que predica. Un sacerdote instruido, un sacerdote sabio, un sacerdote caritativo, un sacerdote humilde y que busque la unión con sus hermanos sacerdotes y obispos es lo que se requiere el día de hoy. Señores obispos, no porque sean obispos y tengan la más alta dignidad de la Iglesia Católica, se van a formar su pequeño reino. No formen solamente su pequeño reino, donde reciban las alabanzas, donde reciban la servidumbre, se les podría llamar así, de sus fieles más allegados. No fueron creados obispos como máquinas de sacramentos y de andar haciendo confirmaciones a diestra y siniestra. Busquen la unión de la Iglesia, busquemos la unión de la Iglesia, busquen la unión con sus hermanos obispos y formemos un bloque común en contra de la herejía para que Dios sea glorificado en espíritu y en verdad. Un obispo no se hizo para ser párroco, un obispo no debe de ser el párroco, un obispo no debe de quedarse encerrado con su pequeña comunidad, un obispo tiene que andar de misionero, buscando la unión con los demás obispos para que formemos un solo cuerpo, bajo un solo pastor, como dice la epístola de hoy. Y que no solamente la doctrina pura e íntegra de la Iglesia Católica sea la que reine, sino también la más hermosa caridad, que es el vínculo de la perfección. Tan obligados estamos a guardar la doctrina, como tan obligados de la misma manera y en la misma obligación está guardar la caridad para con nuestros hermanos. Hay que buscar esa unión, en la verdad y en la caridad. Así es que, señores obispos, no se dediquen solamente a atender a pocos fieles de su sola y única congregación. Busque que su congregación se junte con otra congregación, se una con otras tantas, para formar un solo cuerpo, como Cristo siempre lo ha deseado. Así es que, queridos fieles, hay que rezar por la unión de las iglesias, hay que rezar por la unión de los obispos, hay que rezar por la unión de los sacerdotes y de las congregaciones y de nosotros como familia y de las familias como hermanos, para que podamos nosotros no darle tregua al demonio que viene en la noche, que utiliza nuestras pasiones para sembrar semilla entre los individuos, entre las familias, entre las parroquias, entre las pocas congregaciones que quedan católicas. Vamos a buscar unir, no desunir. Vamos a buscar completar el deseo del Sagrado Corazón de que todos seamos uno. Pero mientras cada obispo, siguiendo sus propias bajas pasiones, se conforme con su sola soberbia, con su solo orgullo, de que él es el único y que no puede ayudar a sus hermanos obispos, entonces nunca podremos formar un solo cuerpo bajo un solo pastor. Quiera Dios, queridos fieles, que hagamos la parte nuestra. La parte que nos corresponde es estar unidos, buscar esa unión. Y la parte que le corresponde a Dios la tendremos asegurada, que no nos faltará su gracia para volver a restaurar las cosas en Cristo, como Dios siempre así lo ha querido. No le den entonces entrada, queridos hermanos, en sus familias a la cizaña. Cuando un hermano les hable mal de otro, no le hagan caso. Escúchenlo tal vez, a lo mejor se quiere desahogar de algo que se llevó mal con su hermano, escúchenlo, pero no le den por su lado. Sean pacificadores,
Hagan obra de paz. Y cuando un hermano se quiera pelear con otro, ustedes únanlo. Cuando un esposo se quiera pelear con su esposa o esposa con esposo, únanlos. Cuando dos familias se quieran desunir, busquen el vínculo de la unión, que es el perdón y la caridad. Cuando dos congregaciones estén separadas, hay que buscar esa unión, rogándole a nuestros pastores que busquen esa unión para que formemos, como les digo, un solo cuerpo. Quiera Dios, queridos fieles, que esta parábola del trigo y la cizaña nos haga reflexionar que nada ganamos con estar desunidos, peleados como hermanos, como individuos, como congregaciones. Así no podremos lograr absolutamente nada. Viviremos intranquilos, con muchos chismes, con muchos odios, con muchos rencores, con muchos dimes y diretes. Mejor busquemos la unión y verán ustedes cómo las cosas empiezan a florecer, porque así es como las cosas salen adelante, en unión. Siempre toda disgregación, siempre toda pelea echa a perder las cosas. Toda unión hace que hasta las más terribles dificultades sean saldadas, sean brincadas por las personas que trabajan en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.